de Somos Chivas, la verdad oficial. Bueno, pues estamos aquí ya acercándonos cada día más a lo que es la celebración de este Campeonato del Mundo en Qatar 2022. Y bueno, en este momento estamos grabando sobre un tema que seguramente ustedes van a poderlo identificar, porque cada vez que hay un Campeonato del Mundo, sale a la luz pública alguna de las disciplinas de los grupos de las selecciones que nos han representado. Cabe señalar que recientemente Néstor de la Torre, quien fue el director de selecciones nacionales, en dos programas diferentes, uno hace como 6 meses, en un programa de TV Azteca allá en Jalisco, y ahora hace aproximadamente una semana y media, en un programa de David Medrano, en su canal, ha externado la situación de las indisciplinas de la selección nacional, que no son menores. Indisciplinas recientes que todos podremos recordar, en donde en algún hotel de Monterrey se llegó a platicar, a comentar de manera extraoficial lo que ahí aconteció, y que era la participación, que ya fueron varias decenas de mujeres con varias decenas de jugadores seleccionados, incluyendo por ahí la participación de un transvesti. Situación que pues obviamente esto cuando salió a la luz pública pues fue así como que uy, qué fuerte, pero pues obviamente ya conociendo ahora la versión oficial de un exdirector de selecciones nacionales le da otra magnitud. Y por otro lado, muchos canales de exseleccionados o de gente que ha sido invitados como exseleccionados a participar también han bosquejado todo este asunto del comportamiento de los jugadores profesionales en sus clubes y obviamente también en la selección nacional, y todo esto tiene que ver con el rendimiento deportivo y los resultados que se obtienen en los campeonatos del mundo. Por eso es que elegimos este tema, y para platicar de ello tenemos a los queridísimos amigos y coconductores. Chucho Cuevas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Buenas tardes, Javier, Carlos, muy contento de estar nuevamente aquí preparando este tema para todos los que nos siguen. Un saludo. Así es, y también tenemos aquí a Javier Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya listo para tocar un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Y ya vamos a irlos tocando poco a poco en el programa, y gracias por escucharnos, y ojalá les guste lo que comentamos aquí. Y Carlos Gómez. Hola, buenas tardes. Pues sí, es un tema muy recurrente en cada ciclo mundialista. Nos enteramos de cada evento que hacen los jugadores, y pues por algo no trascendemos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de eso. Sí, creo que es parte fundamental. No es el único elemento que ha impedido que tengamos los mejores resultados, pero de eso y muchas otras cosas vamos a platicar, de lo que hemos comentado, que en este canal pues se profundiza sobre la temática, no como en otros medios tradicionales, e incluso también de gente que tiene sus canales en YouTube, en donde no como que les da la flojera intelectual de entrarle al debate serio respecto a esta situación, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera a mis compañeros es leerles un poquito, sin ser una posición teórica, pero sí como un elemento inicial de saque de este tema, es varias de los valores que pues nosotros mismos como practicantes del fútbol en el deporte, pues sabemos que nos da la práctica del deporte sistematizado, y que por ahí nos dicen que en cuanto a la dimensión general, el deporte te sirve para generar justicia y honestidad, una conducta de autosacrificio, el valor de la lealtad, el respeto a los demás, respeto por las diferencias culturales, el fair play y el juego limpio, la eliminación de perjuicios, la amistad internacional incluso, un comportamiento ético, una conducta de autocontrol, la justicia, la humildad, la perfección de la ejecución, el conducirte con la verdad, el intercambio cultural, la autorrealización máxima. Y en la dimensión psicosocial, nos dicen los teóricos que analizan toda la parte del deporte de alto rendimiento y también del deporte amateur, nos dicen que es una actividad que te permita el disfrute, la diversión, la alegría, te genera la autoestima, el autorrespeto, el respeto a los puntos de vista diferentes, respeto a los adversarios, control emocional, de autodisciplina, juego con los límites propios, tolerancia, paciencia, humildad,
liderazgo y responsabilidad, lealtad, integridad, honestidad, deportividad, valor, respeto a las decisiones de los árbitros, determinación, autorrealización, obviamente la salud y el bienestar físico y la amistad, empatía y cooperación. Se supone que todos estos valores, con la práctica del deporte amateur o profesional, se da. Y bueno, esta es primera parada, ¿no?, que quiero hacer con ustedes para preguntarles, si todo esto teórico fuera cierto, pues no tendríamos este tipo de comportamientos que vemos todo el tiempo de los jugadores que le chillan al árbitro, que se tiran al terreno de juego, que su práctica regularmente luego son como vedettes, ¿no? Todo esto, y algo que has comentado, Javier, y empiezo contigo, la diferencia entre un jugador de barrio y un jugador de escuelita. Pero en ambos casos, este tronco común de valores pareciera ser que no se impregna ni en el barrio ni en las escuelitas. Y tenemos regularmente como parte final a jugadores que, formados en cualquiera de las dos situaciones, tienen este tipo de comportamiento. Y ligándolo con el tema de hoy, ponemos ejemplos concretos. Cuauhtémoc Blanco y Carlos Salcido no fueron formados en escuelita. Ellos ya llegaron en una posición de más avanzada, prácticamente para iniciar ya en categorías, pues prácticamente de mayores de 18 años, ¿no? O de 20 incluso, como el caso de Carlos Salcido, se incorporan al proceso para poder debutar y vienen los dos de condiciones muy humildes. En el caso de Cuauhtémoc, de un barrio específico que se le asocia al barrio de Tepito, aunque algunos de tepiteños dicen que no, pero bueno, no entremos en esa discusión. Y Carlos Salcido también de un barrio muy popular, o del barrio popular, llega ahí al profesionalismo. Y por otro lado, los jugadores de escuelita, y estamos hablando de gente como el Chicharo Hernández o Carlitos Vela, que ellos sí fueron formados, en ese caso de Chivas, pero hay muchos ejemplos de jugadores que han sido indisciplinados. Entonces, bajo esa perspectiva, Javier, ¿cómo podemos nosotros validar lo que dicen los teóricos de la educación física y el deporte, que nos dan esos valores, cuando lo que vemos es algo distante a ello? Ok, mira, es un tema bien, bien interesante porque primero estamos hablando de la selección nacional, y si bien es cierto todo lo que comentas acerca de la manera en que yo, por ejemplo, así hago mucho la diferencia entre los jugadores que vienen del barrio y los que son de escuelita, pero finalmente convergen en la selección, y todos sabemos que el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Entonces, es cierto que jugadores como Cuauhtémoc Blanco, como Salcido, como tantos otros que sabemos que son indisciplinados, ahorita ya tocaremos el tema de qué es la indisciplina, ¿no? Pero hay ciertas normas de comportamiento que tenemos que obedecer si queremos pertenecer a un determinado grupo, sea deporte, sea actividad laboral, sea familiar incluso. Hay normas, ¿no? Y esas normas deben ser respetadas. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan a la selección nacional jugadores de tan diferentes estratos sociales, ¿no? Porque también sabemos que Carlitos Vela y el Chicharito y gente como, por ejemplo, no sé, me acuerdo de Luis Miguel Salvador y gente que estuvo en el Atlante que es contradictorio, pero es el equipo del pueblo y había puro juniorcito ahí en ese buen equipo que hizo La Volpe. Incluso el Piojo Herrera se queja de eso, ¿no? Que eran los riquitos y acá los jodidones, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, sí es una idiosincrasia del país primero. Tú puedes venir de una escuelita de fútbol y otros vienen del barrio y convergen y se mezclan. Los buenos aprenden cosas malas y los que no son tan buenos algunos aprenden cosas buenas de los que traen cierta formación. Eso sucede en nuestra selección nacional y en muchas de Latinoamérica, porque insisto, es un poquito la idiosincrasia latina. Nos gusta la fiesta, nos gusta el cotorreo, que también es sano. Yo siempre he dicho que en un equipo de fútbol o en una actividad de grupo siempre hace falta un personaje que le ponga el ambiente o el buen humor y pues el pasar un buen rato en ese grupo.
Entonces, es eso, ¿no? Yo lo veo así. En la selección convergen muchas maneras de pensar, pero ahí lo que falla, creo yo, es quién amalgama todo eso, ¿no? Que viene desde la directiva, el cuerpo técnico y los psicólogos y toda esta serie de gentes que ya ahora forman parte de un equipo de fútbol en este caso. Entonces, esa es la parte que yo creo que es la que falla, ¿no? El saber cómo hacer que los que traen malas mañas o malas costumbres o indisciplinas no contaminen el grupo, eso es lo que estaría interesante, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado? Porque sí es cierto, a mí me gusta pues ir al juego y tomarme unas cervezas después y platicar con mis amigos y todo, y habrá quien diga, oye, pero es que si te tomas unas cervezas después o antes o en medio del partido, pues ya no vas a rendir lo mismo, ¿no? Y tienen toda la razón, entonces yo estoy siendo indisciplinado, o alguien que antes del partido ve y se fuma un cigarro, o al medio tiempo se fuma otro para agarrar aire y así, y uno se acerca y dice, oye, no inventes, güey, aparte de que te hace daño a ti, pues nos estás echando el humo a nosotros y queremos jugar bien. Y entonces te tachan a ti de ñoño y pues tú no hay manera de que les digas, oye, pues eso es una indisciplina, güey, nos estás afectando. Te afectas tú y afectas al grupo. Eso es lo que yo veo, ¿no? Que siempre en un grupo habrá diferentes maneras de pensar, diferentes niveles de educación, de formación, de picardía, como le llama el Cheche, de gente que tiene otras, digo que de todo se aprende y todo es bueno, creo yo. Por eso yo creo que siempre he dicho que a nuestros futbolistas de selección les hace falta un poquito de barrio, esa es mi opinión. Entonces, es eso, finalmente. Sí es cierto que vienen unos de escuelita y otros no, pero finalmente pues se juntan y ahí viene el tema, ¿no? Gente como Chicharito, Vela, que son tan niños lindos, se juntan con gente como Salcido, Cuauhtémoc, no sé, los que ahora sean, que eso creo que falta ahora en la selección, gente de ese estilo y pues se contaminan. Y el tema es que no hay alguien que diga, oye, a ver, güeyes, están en la selección y aquí hay un control y aquí hay ciertas normas y me las obedeces o te vas. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué no corren al Chícharo? ¿Por qué no corren a Vela? Que después ya lo hicieron, los vetaron después, pero ¿por qué en ese momento no sale a la luz y no dicen, oye, fue vámonos de la selección, güey, aquí no vuelves a jugar? Pues porque son los consentidos de los patrocinadores, ¿no? Y esa es mi opinión, o sea, llegan de todos lados, Mauricio, y se contaminan porque no hay alguien que haga valer esas normas de comportamiento que uno debe obedecer, uno debe seguir cuando pertenece a un determinado grupo de cualquier índole. Ok, entonces, Carlos, lo que estaríamos hablando, con base en lo que en estas dos primeras intervenciones, la de Javier y la mía, estamos viendo que independientemente de dónde te formes como jugador, si en la parte externa de los equipos y luego te visorean por ahí, te llevan, pero te perdiste a lo mejor 10 años de formación, o si te forman en el propio seno de cualquier equipo, de todas maneras no alcanza lo que te instruyan, ¿no? O sea, en el comportamiento que tiene que observar un jugador profesional 24/7. Y que eso ha sido históricamente. Porque entonces la pregunta, Carlos, sería si es una cuestión de idiosincrasia y de cultura del futbolista mexicano, porque al ratito vamos a contrastarlo con otros deportes. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Porque no importa quién, en diferentes selecciones, la mayoría han tenido comportamiento de esos. Y eso sí hay que dejarlo muy claro, porque en la entrevista con Néstor de la Torre, él dice, 6 jugadores que no participaron en ese reventón, dijeron, oye, güey, pues ¿por qué vas a decir que todos y aquí nosotros no participamos, cabrón? ¿No? Y entonces lo que decía Javier, y me sonreí cuando estaba platicando esta parte final de su intervención, porque cuando jugábamos juntos teníamos a un compañero, un lateral derecho, que antes de empezar el juego se daba su toque de mota, ¿no? Entonces se vuelve algo que al rato vamos a platicar o no, de repente esta situación en donde los colectivos no somos capaces de la denuncia, pero no denuncia a alguien, o sea, interna, ¿no? Decir, oye, güey, no manches, no puedes jugar así, ¿no? Dopado, pero bueno, pasaremos posteriormente ese apartado. Entonces, Carlos, en concreto de esa pregunta entonces es una cuestión de idiosincrasia y de cultura que el fútbol mexicano
ha generado generaciones y generaciones de jugadores indisciplinados de manera recurrente? Sí, creo que sí es cultural, porque primero, nosotros no importa si somos formados en escuelitas, en el barrio, pero a final de cuentas cuando te juntas con alguien de un extracto económico diferente, de todas maneras el que tiene la malicia va a contagiar al otro si el otro quiere. O sea, tampoco es que obligas a nadie, o sea, es que también creo que los mexicanos somos mucho de siempre echarle la culpa a alguien más y no asumir uno su responsabilidad y sus errores. Y creo que en esta charla de Néstor y David Medrano, el único que asumió su responsabilidad y más bien con una actitud de pues me vale es Carlos Vela. O sea, es ese tipo de persona que aparte es sincero, pero sincero en todo, ¿no? O sea, atreverte a decir que no te gusta el fútbol, que tú lo ves como una profesión, o sea, es el jugador más sincero que yo he conocido, mexicano, y también creo que es cultural porque siempre seguimos al desmadrosito, siempre seguimos al, o sea, a veces, y porque me ha pasado también en equipos en los que he jugado, a veces tratas de seguir al desmadrosito porque pues se genera un buen ambiente, porque, pero ya cuando ves que ya eso ya te está perjudicando, te cuesta alzar la voz porque es como de, como en la escuelita, ¿no? Ay, pinche ñoño, ay, ya sáquenlo. O sea, creo que es esa parte de cómo se da en las relaciones interpersonales, de querer llevar siempre un buen ambiente, ya sea en la escuela, en un equipo de fútbol, en lo que sea, y a veces eso te hace callarte o omitir las verdades, o sea, no decirle las verdades a los que quieres, ya hasta que ya está un punto en que revienta el grupo o revienta el equipo y ya es cuando ahí ya sacan todo el veneno todos, ¿no? O sea, todo, a lo mejor tú dices, es que a lo mejor soy el único güey que le cae mal este cabrón que ya está fastidiando, pero ya cuando revienta todo ya salen otros 5 que pensaban igual que tú y por miedo a no decirlo, te quedaste muy callado todo, a lo mejor 2 temporadas y se pudo haber solucionado en una sentada en un vestidor, ¿no? Entonces creo que sí es parte de nosotros como mexicanos de a veces posponer los problemas o posponer las cosas y no resolverlo al, ¿cómo se llama? Al momento, o sea, porque un directivo de selección es más fácil que un directivo del club, ¿no? Porque un directivo de selección se supone que viene lo mejor del país y tú ya sabes quién es quién, cada quien, quién es la personalidad de Salcido, de Carlos Vela, hasta para formar los cuartos, sabes, a ver, no va a poner a 2 desmadrosos, pongo a un disciplinado y a un desmadroso para que pues, el disciplinado lo aplaque, ¿no? O sea, o lo vigile. O sea, O al revés. sí, al revés, o el otro lo contagia, ¿no? Pero, o sea, es ese manejo que a veces los directivos, y lo sé porque en algunos equipos he tenido un técnico muy regañón, muy gritón, y pues te aplacas, o sea, no hay de otra, te aplacas, y en los otros, en los que casi te autogobiernas, pues es, a ver, yo voy a hacer esto, yo me quedo en mi posición y no me estén jodiendo, o tú no me vas a sacar, y, o sea, ese tipo de cosas es cuando ves que no hay un líder tanto como compañero, como en la banca, como en este caso en la directiva de un equipo de la selección. Al no haber o falta de liderazgo en cualquier ámbito, creo que pues pasa eso, ¿no? O sea, hay un no gobierno y gobierna, por ejemplo, si sabes que Cuauhtémoc Blanco es la mente maestra del caos, pues o hablas con él, o hablas con todo el grupo, hablas con él solo, o lo exhibes, a ver, quien siga a este cabrón va a tener sus consecuencias. Lo dice Néstor,
le dio permiso de tomar sus cervezas y todo con su compañero. O sea, hay veces, y estoy de acuerdo con Javier, que sí puedes darle momento de relajo o de esparcimiento a los jugadores, y más si consiguen los logros, pero no antes de una Copa del Mundo. O sea, creo que, y desgraciadamente en Rusia vimos que se vinieron a encerrar hasta HH bien caballeroso, con su vasito, yéndolas a acompañar al carro. O sea, todo ese tipo de cosas. Rafa Márquez, que creías que era el líder positivo. Andrés Guardado, que también estaba ahí en el jacuzzi con las muchachas. O sea, te vas dando cuenta de cada ciclo mundialista que siempre es lo mismo. Entonces yo sí creo que es algo cultural. Yo sí creo que hasta que no cambiemos esa mentalidad, podremos dar ese salto de calidad, que yo sí creo en el jugador mexicano. Yo sí creo que tenemos calidad para trascender, pero estos obstáculos, pues desgraciadamente solitos nos los ponemos, y es por toda una cultura alrededor, no nada más del fútbol. Yo creo que a nivel del país, que tenemos a veces esos pequeños detalles que no nos hacen crecer a nivel que deberíamos de estar como país, ¿no? Siendo una de las mejores economías, teniendo muchos habitantes, mucha mano de obra, pero creo que en ese espacio sí nos ha faltado a lo mejor dar ese salto de calidad en lo mental. Ok, vamos entonces, Chucho, en esta parte en donde el silencio cómplice, ¿no? El silencio cómplice que hemos tenido formado culturalmente los que somos del barrio, desde el barrio, ¿no? En donde el delator, el sapo, el chismoso, pues obviamente va a ser objeto de cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, aprendes eso y lo llevas a la escuela. O cuando no lo has vivido en el barrio, en la escuela, pasa desde primaria, creo que es más patente en la secundaria, porque ahí cierto autogobierno con los jefes de grupo empieza toda esta dinámica, ¿no? En donde tienes que ser parte de los grupos, y por lo tanto, el ser parte de los grupos, chin chin el que raje, ¿no? Y desde luego que esto va haciendo una autocensura de las conductas negativas, porque pues nadie va a denunciar algo positivo. Entonces, la manera como se cohesionan los grupos en México, digo, en el mundo, digo, no por nada está la frase de lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? O sea, en realidad los colectivos, la manera como funcionan es a partir de ese silencio cómplice, participes o no participes, so pena incluso de ser sancionado al igual que todos, ¿no? Porque recordemos que en la secundaria era así, ¿no? O sea, a ver, todos tienen un punto menos o todos están reprobados, dependiendo la gravedad de la infracción. Esa es una parte. Y la segunda que quiero también preguntarte, si esta parte de la disciplina es una disciplina que tendremos que tenerlo en lo individual. O sea, a mí no me importa lo que los demás hagan, siempre y cuando yo pues, me someta a los códigos disciplinarios establecidos, que fue evidencia de que esos 6 jugadores que no participaron, pues obviamente ellos estaban concentrados en su actitud, en su conducta, y no se dejaron llevar por los del grupo. Entonces, ¿cómo manejar esto, Jesús? En ese sentido, porque si culturalmente lo venimos arrastrando, y para poder pertenecer a los grupos tienes que formar parte del desmadre, eso al no participar pues se genera una ruptura con tu persona o con las personas que no participan, y eso en automático genera un conflicto cuando no debería de ser así, ¿no? Bueno, Mau, mira, yo lo que pienso es que de alguna manera todo parte de los valores que te entregan los tutores, y de alguna manera esa es tu bandera con la que vas a navegar por ciertos mares, ¿no? En el caso de integrarte a un grupo de algún equipo, a algún grupo, ya lo dijiste bien tú, escolar, no sé, creo que tú vas de manera independiente con lo que a ti te otorgaron, padres y tutores, repito,
para tu desenvolvimiento en cualquier ámbito, ¿no? Pero también de repente hay puntos de quiebre, ¿no? Y en cuanto tú entras a un grupo, tienes que irte como acoplando y adaptándote a las reglas o a las necesidades de esos grupos, ¿no? Yo considero que en el caso de los jugadores que han tenido situaciones de indisciplina y que se ha destapado esa situación para ellos, el grupo que no, o las personas que no entraron en esa fiesta o en esa cuestión con las escorts, ellos yo creo que de alguna manera se mantienen al margen, pero yo creo que dicen, pues yo no te acuso, yo no vi, yo no oí, pero desde mi punto de vista, pues me mantengo al margen y yo no quiero formar parte de esa situación en la que ustedes decidieron romper reglas de disciplina o romper situaciones del equipo en las cuales están brincándose o están rebasando límites, ¿no? Considero que cada uno tenemos una formación, repito, y esa es nuestra línea, pero también considero que por muy tranquilo que seas, por muchos valores que tengas y por muchas cuestiones que tú quieras respetar y no rebasar esos límites, de repente hay puntos de quiebre en los cuales la misma disciplina te hace buscar una válvula de escape y de repente pues tomas una cerveza, un alcohol, no sé, buscas la manera como de liberar esa tensión o esa presión a la cual te tienes que someter para que te califiquen como un profesional de tiempo completo, ¿no? De repente yo creo que hay situaciones en las que no es malo que el mismo director técnico o quien sea que organice para los jugadores un desfogue, una válvula de escape para que estén tranquilos y no derive en una situación penosa en la cual los evidenciaron con prostitutas, con escorts, con lo que sea, hasta un travesti por ahí salió, que de alguna manera pues puede magnificar, se puede hacer más grande de lo que es, ¿no? Realmente sí fue una cuestión complicada, una imagen manchada de un grupo de profesionales que se supone que deberían de tener integridad dentro y fuera de la cancha. Ok, fíjense bien, porque voy a dar lectura a lo que es el concepto de disciplina, dos muy breves. Uno nos dice que la disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a un cierto resultado. Y el otro es un poquito más amplio, que dice que es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. En este sentido, la disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todos aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inculcan al goce de placeres más inmediatos. Esta que es más completa y con la cual coincido, lo que pone en evidencia es que tú tienes unos objetivos claros y para poder conseguir esos objetivos, cualquier selección nacional, cualquier equipo profesional, parte de determinar qué es lo que vas a hacer. Ahora les llaman microciclos y también están los macrociclos, ¿no? Y entonces está todo planificado. Esa planificación no funciona si los jugadores no ponen en lo individual y la suma de lo individual, lo colectivo, por obvias razones, si no hacen el trabajo necesario en lo físico, en lo táctico, en lo técnico, en lo psicológico, pues no se van a lograr los objetivos porque no se alinean las conductas de los jugadores, ¿no? En un equipo, pues la convivencia laboral es de todos los días, puede ser por varios años. En el asunto de las selecciones nacionales, que es la cúspide de cualquier competencia internacional, o sea, ya no hay más para arriba, al menos a que algún día nos encontremos con que sí tenemos una vida extraterrestre y nos tendríamos que partir la madre con unos marcianos, ¿no? Pero por lo pronto eso no existe. La cúspide de tu carrera. Quiero comentarles, nosotros lo hemos vivido, cuando tienes la ilusión de ser jugador profesional.
y que de niño quieres ser jugador profesional y que apuestas todo tu ser a querer ser jugador profesional. Y estarías dispuesto a hacer todo lo necesario para ser jugador profesional. ¿Qué pasa en esa ruptura? Que cuando llegas a ser jugador profesional, primero en los equipos, esta cultura, este contexto de esta indisciplina empieza a formar parte de ti. Te empiezas a hacer güey en los entrenamientos, empiezas a salir, el argumento es de que eres joven y entonces como eres joven, a huevo tienes que disfrutar de la vida porque no sabes si en cualquier momento te puedes morir, y el argumento pedorro de todos los adolescentes, que es ese, ¿no? Es que necesito el escape, ¿no? Que salga la energía que traigo, ¿no? Pues encamínala a la pinche profesión, no seas güey, ¿no? O la otra parte ya, cuando llegas a la selección nacional, en donde pues hay jerarquías, ¿no? Y entonces tienes que seguir esa cultura de la selección. Bueno, ya hasta por acá anda sonando la basura, de la selección, precisamente en donde hay un grupo que determina qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a suceder. Pues los jóvenes pues, se tienen que adaptar, y entonces es como en todas esas películas gabachas, en donde en Estados Unidos en las universidades están las fraternidades, ¿no? En donde ya hay rituales y es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, este comportamiento que pudiera posponerse, decir, a ver, vamos a competir, aquí está planificado, terminando el campeonato, la federación les va a otorgar 3 días para que nos quedemos acá y hagan lo que quieran. Pero dejen de estar chingando, o sea, no puede ser en plena competencia que lo hagan. Cuando los que hemos participado en selecciones nacionales amateurs, en mi caso, por ejemplo, como entrenador de fútbol de salón, pues es complicado porque el presupuesto es muy limitado. Tus boletos de avión termina la eliminación y te regresan y no tienes con qué pagar más estadía allá. Pero la Federación Mexicana de Fútbol Soccer, es increíble que no tengan la posibilidad de platicar con los jugadores y de saber, no se preocupen, van a tener aquí para que tengan la tranquilidad después de la competición, van a tener 2 o 3 días, pongámonos de acuerdo, está dentro del presupuesto, y a disfrutar de la vida para que lo hagan, ¿no? Lo que quieran, y ahí ya nos metemos, pero ya terminó la competición. Pero eso no ocurre, y entonces lo que sucede es que en plena competencia, pareciera ser que esos jugadores, al país al que, por ejemplo, ahorita va a estar más limitado el asunto por el país que es, pero pareciera ser que la libertad que no tuvieron de adolescentes, o que sí tuvieron, la quieren prolongar, o si no la tuvieron, la quieren vivir, de cosas muy concretas: alcohol y mujeres. O sea, me parece de lo más primitivo tener pensamientos de esa naturaleza cuando tienes el capital suficiente para poderte divertir en otros momentos, al final de la temporada, no entre la temporada en el club en donde juegas, o en el caso de los mundiales, que es la cúspide que te deberías de sentir honrado de representar a tu país y además tener buenos resultados. Entonces, en ese sentido, Javier, la siguiente pregunta sería, si estamos planteando de que está mal formado el jugador por todo el contexto de todo, ¿cómo se le podría hacer para que la selección nacional deje de tener ese comportamiento, que los jugadores pudieran tener este tipo de comportamiento? Porque es curioso, son solamente 2 conductas las más sancionadas a nivel social, que no va con los valores deportivos. Es el consumo de cualquier tipo de droga, y específicamente en este caso concreto es el tomar, y el tener la posibilidad de la convivencia con mujeres o con hombres, no importa, en periodos en donde estás pues participando en una justa deportiva de esta envergadura. Sí, mira, yo creo que lo que comenté hace rato, yo creo que todo pasa por quién es el encargado, quién es el responsable de hacer que las normas establecidas se cumplan, sin detenernos a pensar en que eres un jugador importante, en que eres el goleador, en que eres el mejor defensa central, en que tú eres el 10 del equipo o eres un superportero, ¿no? Porque desde ahí se empiezan a relajar las reglas, y lo hemos visto, insisto mucho en selecciones latinoamericanas, sobre todo de América y sobre todo de
de la parte de Sudamérica y en México, donde por anécdotas que cuentan los mismos entrenadores, los jugadores, a mí me gusta ver un canal por ahí de Argentina, donde entrevistan a los jugadores y te platican las cosas que hacen en pleno mundial, ¿no? En plena, un día antes de la final que van a jugar bien importante en su torneo local, y te dan anécdotas que dices, es increíble, pero no es tan increíble, ¿no? Porque sucede. ¿Y por qué sucede? Porque pues el que hacía el tema era Maradona, o Ruggeri, o Pasarela, que eran los grandes pilares de una selección. Y ahí es donde se relajan las normas, la disciplina. Imagínate que estás en una selección y llega Maradona y te dice, oye, güey, nos vamos a ir a cotorrear con unas señoras y vamos a ir a chupar, y te callas, vienes con nosotros, eres mi amigo. Y si no vienes, está bien, güey, pero pues ya no vas a jugar en la selección, ¿no? Porque yo soy aquí el que manda. Ese tipo de comportamientos, digo, no me consta ni hay evidencia, pero yo creo que se deben estar dando en cualquier selección, y la nuestra no es la excepción. Ya me imagino, por ejemplo, en la época de Cuauhtémoc Blanco, o en la época aquella de Tomás Boy con Javier Aguirre y Félix Cruz y Miguelito España. Digo, esos cuates se me hacían más disciplinados, la verdad no sé si sea realidad, pero eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, si hay normas, y si hay que, o sea, acabas de comentar de los famosos microciclos, o sea, yo digo, ¿de veras es tanta la necesidad de ir a tomarte unos tragos y estar con mujeres? Pinche torneo dura un mes, o sea, no dura más de un mes y medio, que si vas a la final y te concentras un poquito antes y eso, se me hace una estupidez, la mera verdad, que sean por temas así. ¿Por qué? Insisto, si los directivos llegan y dicen, oye, a ver, amigo, vas a estar en la selección nacional y este es tu compromiso, güey. De aquí a tal día es disciplina, es entrenamiento, es buena alimentación, es dormir bien. Eso es lo único que vas a hacer en este mes y medio. Y mira, güey, tu premio va a ser este. Porque digo, ganan un montón de dinero, ¿no? O sea, digamos que la parte económica no es problema. Yo creo que, insisto mucho, es acá, mira, es un tema incluso de machismo, ¿no? De platicar, no, güey, yo cuando estuve en el Mundial jugaba en la selección y un día antes me iba de cotorreo y nadie me decía nada. Ese tipo de cosas es muy dado en los jugadores de fútbol. Yo tengo amigos, digo, no voy a balconear a nadie, que presumen de eso. No, mira, yo estuve en nivel profesional y no manches, güey, un día antes nos fuimos de borrachos y todo, y al otro día el profe, pues, yo le decía quién jugaba y quién no, porque pues yo era el que más jugaba, güey. Y tú dices, sí te creo, porque yo lo vi, o sea, yo, digo, no es por nada, la verdad yo sí era muy disciplinado cuando jugaba fútbol, hasta los 22, 23 años, ¿no? Ya después también agarras, digo, cuando ya sabes que ya es por hobby, dices, bueno, güey, no es mi profesión, pues ya no me tengo que cuidar ni nada, pero cuando sabes lo que decías tú hace rato. No salías del Barbazón, mi Javi. Eran el molino y el caballo, Mauricio. No, fíjate que sucede algo bien curioso. Cuando jugábamos en el Internajera, me invitaron al Toluca. Y entonces, pues en ese entonces yo tenía 19 años, ¿no? Y me acuerdo muy bien que ninguno de mis amigos, ninguno, me invitó a correr, al gimnasio, vamos a cuídate, güey, vete a dormir temprano, no. Todos me invitaban a vámonos de fiesta, güey, vamos. Y la verdad, uno inmaduro, pues sí, sin mal orientado, te la crees, ¿no? Dices, puta, yo soy, ya, o sea, todavía ni te pelan en Toluca, pero tú ya sentías así que eras el dios del fútbol, y te empiezas a sentir importante cuando no has hecho absolutamente nada. Y eso sucede en todos los niveles, ¿no? El que llega a la selección nacional cree que ya llegó a su límite, ¿no? Cuando el límite debería ser, no, güey, ya estoy en la selección, ahora quiero ser campeón del mundo, quiero ganar una confederaciones, quiero ganar el torneo que me pongas, lo quiero ganar, y ahora ese es mi nuevo límite. Pero no ya el hecho de... Exacto, exacto, y ahora, y te digo, o sea, puse el ejemplo de lo que, una experiencia personal, de lo que sucede en todos los niveles, o sea, no has hecho nada, güey. Sí te llamaron porque dice, bueno, ahora con más razón, ahora con 2 partidos y que tengas una racha de 8 goles en 6 años,
puta, ya eres el gran centro delantero del mundo, ¿no? Ya te comparan con jugadores de Europa. Eso es lo que hace daño, porque llegan a la selección y todavía no juegan el primer partido. Digo, ya los que van a ir al Mundial ya se los han de haber dicho, ¿no? Ya deben saber. Ya están en otro nivel, ellos ya se sienten soñados y ya están pensando seguramente en ver cómo infringen las reglas en Qatar para poder tener sus eventos de chupe y mira, güey, pues unas catarís y a ver qué sucede, ¿no? Y te digo, eso es lo que yo creo, ¿no? Que no hay quien haga valer esas reglas. Ya lo dijo Néstor de la Torre, yo te decía hace rato, pues seguramente está buscando chamba, porque cuando sucedió, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no puso correctivos drásticos y verás que no vuelve a suceder, ¿no? O sea, si a ti te cachan, lo que decías hace rato, ¿no? Era un lateral derecho y eran varios más que antes del partido se aventaban su churro. Y yo me acuerdo también, dime. Era un carrilero chingón y me Sí, metía. eso sí, jugaba tremendo. Pero mira, ¿te acuerdas un día que tuvimos un partido muy importante? No me acuerdo si fue una semifinal o una final, que empezó a devolver el estómago en pleno juego, que andaba en chinga, ¿no? O sea, lo que pasa es que llevó a su estado físico, a su cuerpo, a un nivel máximo, ¿no? Y pues, así es. Todo dopado, pues era imposible. Así es. Entonces, la famosa pálida. Exacto. Sí, no. Pero ¿sabes qué sucede? Que sí es cierto, o sea, por ejemplo, ese partido, hay partidos donde tú los ves y dices, ay, cabrón, hasta como dices, oye, sí será cierto que haces esa madre así. Pero también hubo algún partido, Mauricio, te acordarás de la Copa Ciudad de México, que en el partido donde nos eliminan, no es cierto, bueno, no me acuerdo qué partido, porque jugamos varios torneos, pero yo me acuerdo que en un partido muy importante, en una jugada en nuestra defensa, alguien la retrasa y a otros se le va el balón, pues porque andaban acá en su onda y no lo pudo agarrar, y bueno, un relajín, y entonces, pues es cuando te da coraje y dices, no chinguen, ¿no? O sea, tanto trabajo llegar aquí para que por una tontería así valga gorro. Es un ejemplo de lo que sucede, porque esos güeyes creen que ir a jugar crudo no está mal. No, todos nos dicen, no, güey, yo estoy muy fuerte, cabrón. A mí, yo puedo chupar hasta las 10 de la mañana y a las 12 voy y juego y no hay problema, y no es cierto. Me sale la cruda. Exacto, entonces, es eso. Están varios relatos de Manuel Manso. Ándale. Incluso él tiene un relato en donde, híjole, no me acuerdo con qué equipo fue, pero fue un equipo donde había mucho calor y dice, yo no quería jugar, cabrón. O sea, yo no quería jugar y de repente me meten, ¿no? Hice un gol de media cancha, cabrón, ¿no? Ese güey era un pinche talento supremo que tenía. Lamentablemente echó a perder su carrera por el comportamiento de indisciplina. Extra cancha. Y pues ese cuate tuvo... Perdón. Y curiosamente, cuando él escribe su libro, en la Liga Mayor de Fútbol de Salón, lo apoyamos para que difundiera, se comprara su libro y todo esto. Y ya cuando él, obviamente, él ya estaba retirado, cuando escribe su libro, cuando se le conoce como alcohólico, cuando empezó a hacer todo este trabajo, pues obviamente reconoce, ¿no? Que lamentablemente echó a perder su carrera por esta circunstancia. Finalmente es una enfermedad. Así es. El caso extremo, acá de la indisciplina de lo que estamos hablando son de jugadores que tienen todas las posibilidades para poder potenciar sus carreras, solventar de por vida su situación financiera, de ser un ejemplo para la comunidad, para un país de 130 millones de mexicanos en territorio nacional, más otros 30 en Estados Unidos. O sea, la dimensión de los objetivos a alcanzar es supremo, pero su vida está circunscrita a esto que estamos comentando, ¿no? A esta parte de decir, voy a viajar fuera de casa, si eres casado, pues entonces tengo la libertad, que a lo mejor no te la das o no te la dan, o como sea, y entonces disfruto, ¿no? Durante 15 días o 20 días, pero es curioso el comportamiento contrario, y ahí le pregunto a Carlos, porque el comportamiento contrario, todos ellos te dicen, es que sacrifico a mi familia, es que no estoy con mi familia, es que estoy un mes y medio separado de mi familia, pero ese mes y medio separado de tu familia no lo aplicas para lo que lo tendrías que aplicar. Entonces, Carlos, la pregunta que sería,
A ver, decía Javier de Néstor de la Torre, él sí quiso separar a todos esos jugadores, y los que no quisieron fueron los directivos de la Femex Food, y solaparon precisamente, y por eso es que Néstor de la Torre se tuvo que ir de la selección nacional. Entonces, ¿cómo aplicas, no, esta situación, Carlos? Porque la propia sociedad, ahora, recientemente, el caso Chicharito está chingue y chingue y chingue. Toda la sociedad, es que no tenemos un centro delantero y él es el histórico, el que más goles ha anotado de la selección nacional, ¿cómo es que no va a ir? A pesar de que se sabía que era por un asunto de indisciplina y que los jugadores, ahora ya más maduros, Javier, los que están en el grupo, dicen, no, pues ¿para qué lo trae? Para que contamine a la banda, ¿no? Entonces, a ver, Carlos, en ese sentido, ¿cómo es posible que la propia sociedad, sabiendo de parte de la información, tome ese tipo de conducta en favor de la indisciplina? Pues que lo vemos a todos los niveles, ¿no? O sea, somos una sociedad solapadora, muy consentidora, creo que lo vemos hemos visto videos de rateros que los matan y la mamá, pero es que nada más estaba robando, o sea, ese tipo de cosas es algo que en todos los niveles se refleja. O sea, veamos el proceso que se aventó Francia en 8 años para ser campeón. En el 2010, con Deschamps, su jugador estrella, y rompieron el vestidor, el entrenador y el jugador estrella. En el 2014 tampoco compitieron bien. Se viene el conflicto entre Valbuena y Benzema, que Benzema ya venía en su plenitud. Deciden apartar a su mejor jugador del mundial, de 2 mundiales, y son campeones del mundo con jóvenes y a lo mejor sí con 5 o 6 naturalizados, bueno, no de ascendencia francesa, pero o sea, se aventaron 8 años, pero convencidos en querer trascender, en eso que comentas, en todos los niveles, o sea, desde los directivos, desde el entrenador, jugadores, los jugadores que ya venían del sub-20, sub-21, o sea, fue un proceso que te lleva 8 años y que Jürgen Klopp, también hay un documental de que en todos sus clubes su cúspide son 7 años, o sea, él en 7 años siempre lleva al límite a sus equipos y después de los 7 años se les cae. Por eso estaban diciendo que a lo mejor con Liverpool ahorita ya se le iba a caer porque ya cumplió con su ciclo de 7 años. Entonces creo que si no entendemos como mexicanos o directivos, primero disciplinas para poder tener más herramientas para llegar a tus objetivos. Y en segunda, si no estás convencido de querer ser campeón del mundo, pues nunca lo vas a hacer. O sea, si desde arriba los directivos no hay un proyecto, los dueños de la federación de, a ver, vamos a olvidarnos del dinero, vamos a lo deportivo, ya en 50, 60 años ya acumulamos todo el dinero que podíamos, vamos a aventarnos un proyecto de 8 años de ¿cómo se llama?, de crecimiento en el fútbol, de no importar lo económico y de no fijarte en las figuritas, traer a puro jugador comprometido. Este es un deporte de 11 jugadores y es algo colectivo, que en ninguna selección del mundo un jugador solamente te gana partido o te lleva a la Copa del Mundo. Ahí está el caso de Messi o de Cristiano Ronaldo. O sea, un solo jugador no puede hacer todo. Entonces, creo que cuando desde arriba venga ese convencimiento, obviamente un directivo como Néstor de la Torre, que lo dejes actuar, que le des mano libre para que aplique la disciplina, sea contra quien sea, pues imagínate, como ahorita se pudo haber aplicado viendo el Chicharito, si Tata también se hubiera perdido primero en lo de su salud, luego en sus viajes con Argentina, porque es un mensaje contundente. A ver, este cabrón es el goleador de México de toda la historia y la disciplina no se negocia, ya se va y quien venga aquí se tiene que comportar, porque ese es el jugador
top de México. O sea, ya después de él no hay más. Todos ustedes son menores a él. Si quieren aspirar a llegar a ser como él, disciplina. Pero tampoco tenemos directivos que hagan eso. Porque si no, pasa lo que le hicieron a Néstor de la Torre. Te arman el vestuario y te botan. O está él o estamos nosotros. O sea, es cuando creo, y eso pasa a niveles de club, o sea, creo que primero el compromiso que tiene que tener uno como jugador, porque ahí sí pasa, yo creo, mucho por los jugadores, lo que comentabas, o sea, a ver, soy jugador, creo que es la profesión más bonita, porque haces lo que quieres, lo que aspiraste o anhelaste, casi todos los mexicanos anhelamos eso. Eres de los pocos privilegiados de jugar y que te paguen por jugar, y muy bien, y aparte que te den todas las herramientas que debes de tener en todo. Eres seleccionado nacional, puedes representar tu país, y es una ventana grandísima para irte a Europa. O sea, si todo el jugador mexicano aspira a ir al Mundial, para irse a Europa, pues tienes que competir a ese nivel para que te puedan ver, no irte a la Real Sociedad, no irte al Cádiz, o sea, es competir. Ahí está el claro ejemplo de los colombianos. Hubo una generación de los colombianos que se aplicaron y con menor inversión que México, y lograron, ahorita está Radamel Falcao, James en su momento, pero también por indisciplinado voló, Ospina siempre estuvo en clubes top, el propio Cuadrado, o sea, varios jugadores, Quintero también, que formó parte de esa generación, que ahora está en el River y que es estrella, pero fue estrella antes en el Porto. O sea, todo ese tipo de... es increíble que Ospina y Keylor Navas sean mejor portero que Ochoa. Y, o sea, en mundiales, con selección y en clubes. O sea como sea, no puede ser que... Tan solo el costarricense, pues llegaron al quinto partido antes que nosotros, ¿no? Los ticos. No, y también Colombia. No, sí, por eso, pero a lo que voy yo es, tan solo con eso, Keylor, ya en su historial no tiene los 5 campeonatos del mundo, pero ya en su historial aparece haber jugado de portero en grandes clubes de Europa y haber pasado al quinto juego con esa camada de jugadores de Costa Rica. Pero aquí estamos hablando la selección chilena, ¿no? Que también fue prodigiosa. Pero si tú, como directivo, dueño de la federación, empoderas a tus directivos, a un directivo como Néstor de la Torre, que se ve que tiene agallas y que le gusta la disciplina, hay que te venga un Ochoa a quererte ordenar. A ver, cabrón, tú cuando seas más que Keylor y Ospina, vienes y me reclamas. Tú ahorita ni eres el mejor del continente. O sea, ese tipo de cosas que también es la manera en que puedes picarles el orgullo a estos jugadores que, como bien decía Osorio, varias personas tienen todo muy fácil aquí en México. O sea, son reyes, son divos. He escuchado las generaciones de Sague, de Luis García, que todos los lunes era reunión en el bar. O sea, ese es el tipo de futbolista que tenemos. O sea, ese es el tipo de jugadores que tenemos, y que ahora en un video de Luis García, que ya maduro, oye, a su más de 50 años ya maduro. Ya era hora. De la gente pensante del fútbol, cuando hubo un video ahí que se subió Claudio Suárez, Luis Hernández, Jorge Campos, y estaban ahí cotorreando y eso, y hace un comparativo y dice, es que con esos jugadores, o sea, eso es lo que hay en la selección. O sea, no hay más de eso. Ese es el reflejo de la selección. Ese tipo de personalidades, él narra que él en su viaje a España él se acostumbraba siempre a sentarse al lado del chofer, porque él lo ve desde la mente en que los jugadores que están hasta adelante son de mayor jerarquía que los de hasta atrás. Y dice, y mis compañeros lo veían mal. Era como los de hasta atrás somos los chingones, los desmadrosos, y el de hasta adelante es el niño regañado, el niño aplicado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pues tenemos, y eso es lo que creo que nos ha faltado, ese convencimiento mental de querer trascender.
o sea, en lo que sea, pero trascender y que los directivos tengan asuman su responsabilidad y se olviden del dinero. Ok, ahora Chucho, estamos hablando de que, bueno, varios de nosotros, por diferentes motivos, luego ya juegas o entrenas o diriges a algunos de los jugadores exprofesionales, ¿no? En tu caso, pues has jugado con varios, y se han cambiado las generaciones, desde luego que sí, porque digo, de aquellos ayeres en donde era la caguama, ¿no? Prácticamente dentro del partido y cosas así por el estilo, o los viajes en camión, iban en camión y a ver, párate, chofer, y con o sin autorización del entrenador, vamos a comprar un cartón de cervezas. Es que el futbolista mexicano realmente ha evolucionado a tal nivel que tienen todas las garantías. En aquel entonces no es que se justifique, existía, digo, yo sé de cosas que pasaron en Zacatepec, que eran así con el Arapos Morales, con centro delantero Ricardo Castro, ¿se acuerdan? También bueno, nosotros nos tocó jugar con Paredes, que terminó el torneo de los barrios, se fue a Zacatepec, en fin, la situación, bueno, no con él, sino en contra de él, ¿no? La situación es que, Chucho, si ha habido toda esta evolución, ¿por qué no pudimos alcanzar más rápido este comportamiento más profesional que pudiéramos tener ahorita una selección más competitiva? Porque por otro lado tenemos sí la selección chilena con estos mismos personajes, o sea, en todas las selecciones de todos lados, la dinámica de grupos es así en todos lados, ¿no? Si nos remontamos a la época de secundaria o de primaria, seguramente, o bachillerato, seguramente nos encontraríamos con el desmadroso, con el aplicado, con el comunicador, ¿no? O sea, toda esta gama de personalidades en un colectivo. Pero no pudimos o no hemos podido hacer esto. En ese sentido, Chucho, esta parte que, pues, obviamente departiendo ahí con jugadores profesionales con los que has jugado y todo esto, ¿cómo es posible, no? Como ahorita lo relataba Carlos, con el paso de la madurez de la vida, empiezan a arrepentirse de lo que pudo haber sido mucho mejor en sus carreras, ¿no? Y cuando lo transmiten a otras generaciones, lo mismo que nos pasa a nosotros como padres. Quisiéramos que nuestros hijos mamaran de nuestra historia de vida para que su vida fuera mucho más fructífera y no tuvieran que pasar por todos esos escollos por los que pasamos. Pero no hemos podido avanzar. La realidad es que ni con apoyo psicológico en los clubes, ni con apoyo médico, ni con líderes como directivos que fueron los jugadores que les podrían compartir esto. La realidad es que prácticamente todas las selecciones han tenido ese prototipo. ¿Cómo ves toda esta parte, Jesús, respecto a esta falta de interiorización de las nuevas generaciones, tratando de evitar pues, todos estos escollos, y ahora ya con ejemplos como Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora es muy fácil para un entrenador ponerle un pinche video, mira, ve este cabrón, o sea, entiéndelo, cabrón, esta es la ruta, él te está diciendo por qué y cómo y para qué. Entonces, esto, Jesús, ¿a qué crees, qué piensas que se atribuye esta falta de compromiso contigo mismo como mexicanos, como deportistas de alto rendimiento, específicamente los futbolistas? Mira, Mau, hay una frase muy buena que dice, si los viejos pudieran y los jóvenes quisieran, imagínate lo que se podría lograr, ¿no? Yo considero que Carlos hizo un comentario referente a que un solo jugador no puede ganar solo, ¿no? Pero de alguna manera un solo jugador puede empujar al equipo, aún siendo indisciplinado, o sea, te estoy hablando de figuras como Maradona, como Ronaldinho. Yo creo que muchas figuras han sido cobijadas, de alguna manera las han cobijado para ocultar sus indisciplinas. Me queda clarísimo que las grandes figuras que se les por ahí se ha escuchado algún escandalillo, es la punta del iceberg. Yo sí estoy seguro que recurrentemente lo hacían, o recurrentemente ellos pues iban de fiesta
y confiaban demasiado en su recuperación, a esa edad obviamente, confiaban en sus capacidades, y de alguna manera, pues, el entrenador lo que necesitaba era resultados, y de alguna manera lo cubría, porque sabía que era la pieza fundamental en su equipo que podía sacar adelante esas situaciones, ¿no? Yo creo que hay países o hay culturas que aplican la disciplina a rajatabla, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí es un cuadro, no te puedes salir de aquí. Pero yo creo que la gran mayoría también son muy flexibles, rayan en ser alcahuetes con la gente que sabe que sus capacidades pueden sacar adelante un grupo y un resultado en cuanto a en cualquier disciplina, ¿no? Yo considero que transmitir un mensaje, todo el mundo quisiéramos como que suavizar caminos a las generaciones, ¿no? Pero me queda claro que en cualquier cancha de fútbol que te pares y haya un veterano que ya caminó por todo lo escabroso de las situaciones de disciplina, siempre te va a platicar situaciones que ahora las escuchas y te mueres de la risa, pero en su momento fueron cuestiones que no les permitieron trascender y escalar más allá de lo que pudieron hacer, ¿no? En lo personal, todas las que yo escucho, pues me agrada, me gusta escucharlas, pero creo que se quedan ahí, o sea, es un tope que ellos tuvieron y que no les permitió brincar, ¿no? Más allá de eso. Considero que la disciplina, te repito, si la aplicas a rajatabla, en esencia debe de funcionar mejor que siendo un poco más flexibles, pero yo creo que nuestro país sí también ha cometido esos grandes errores de cubrir o de tratar de ser demasiado flexibles, y no creo que sean resultados favorables, ¿no? Carlos dijo, pues son los jugadores que tenemos, bueno, es el nivel que tenemos también, ¿no? Ese tipo de jugadores que son disciplinados, que se van de fiesta, que cotorrean, son exactamente, se ve reflejado en los resultados a los que alcanzamos y nada más. Fíjense esto que acaba de comentar Chucho, que estaríamos en la discusión entonces, o en el análisis, no en la discusión, de si países como el nuestro tendríamos que tener una disciplina flexibilizada. La pregunta es si existe eso, ¿no? O sea, para mí, la pregunta de fondo es, tú como líder de un grupo, no importa si es tu familia, no importa si eres maestro, no importa si eres entrenador, no importa si eres directivo, la pregunta es cómo concibes y cómo construyes el ejercicio de la disciplina para dirigir a tu colectivo. Porque, pues obviamente, los padres de antaño, la disciplina era a garrote limpio, ¿no? Entonces, esa es una forma de disciplinar, ¿no? Casi militar. Ahora ya es la disciplina más democrática, el hablar con los niños, bueno, prácticamente desde bebés, el diálogo se establece tratando de que pinches chamacos no sean manipuladores, no te controlen, y no logras el objetivo al final del día, ¿no? Y esta mezcla de castigo, ¿no? De castigo y beneficio, pareciera ser que es lo que funciona, pero en un colectivo, comentábamos en algún momento que por ahí Sergio Lugo, en algunas de sus múltiples entrevistas, nosotros también lo entrevistamos para el canal Somos Chivas, no me acuerdo si tratamos ese tema, pero era en relación a Ronaldinho, ¿no? En donde pues él lo vivió de cerca, ¿no? Y él era el intermediario entre Vucetich y Ronaldinho, porque pues Vucetich, pues así como de, a ver, güey, o sea, no manches, o sea, no me faltes al respeto, cabrón. No puedo determinar yo un horario, no puedo, y que tú no llegues, que no estés al momento, y entonces Sergio luego la hacía ahí como de mediador, pero que llegó un momento en donde el propio colectivo tomó la decisión de decir, profe, ya no le exija más a este cabrón, nosotros vamos a correr lo que él no corre, porque el colectivo se daba cuenta que era la solución al problema, primero como organización y también dentro del terreno de juego. Justo ahora, iba a comentar eso, pero ¿cuál fue el final? O sea, no fueron campeones a final de cuentas.
Ah, no, sí, pero sí llegaron al nivel que nunca había llegado Querétaro, ¿no? Y que no hubieran llegado. No, estuviera sí, pero es que es lo mismo, o sea, creo que es la mentalidad que tenemos de, por ejemplo, es que llegamos más que antes. Sí, pero por ejemplo, los europeos, por ejemplo, Francia, es fracaso 2 veces, pero voy a ser campeón. O sea, no me va a quedar en el quinto partido y nosotros esperamos siempre el quinto partido, el quinto partido, el quinto partido. Obviamente, si tú, o sea, con lo que acabas de decir en la pregunta, creo que no hay disciplina a medias. O sea, o eres disciplinado o no eres disciplinado. O sea, porque eres disciplinado, vas a conseguir, tienes más herramientas para ser exitoso. Eres indisciplinado, al ser indisciplinado no vas a llegar a tus objetivos porque si no te puedes gobernar tú mismo, o sea, ¿cómo te vas a gobernar en un colectivo, no? O sea... No, y voy más allá. Yo tuve la fortuna de trabajar durante 15 años en Seguro Social, en el área de deporte. Entonces me tocó ver toda la parte de la bonanza de los clavados, de las acuáticas en el IMSS, que eran clavados y principalmente, ¿no? Y nado sincronizado. Y en los clavados estaba en sus chiles Fernando Platas, María José Alcalá, ¿no? Entonces, cuando tú contrastas a un deportista de alto rendimiento que se prepara para unos Juegos Olímpicos, obviamente de un deporte individual, como Fernando, que además era, pues obviamente, un cuate pues, que no tenía los ingresos que podría tener ya un jugador profesional de fútbol que va a representar en Juegos Olímpicos, pero que pues, está soportado por una federación y por un equipo que le paga mucha lana, ¿no? Empezando por ahí. Y luego, imagínense el tirarte todos los días de la plataforma de 10 metros, no sé, X cantidad de clavados, no sé, 50, 70 clavados. Y que está comprobado, pues que los madrazos que te das con la alberca, con el agua, pues son pues, traumatismos permanentes, ¿no? O sea, es un deporte de alto riesgo, por sí mismo es un deporte de alto riesgo. Y a pesar de que había el apoyo de las instituciones como el Seguro Social o como el Comité Olímpico Mexicano o la propia Comisión Nacional del Deporte, pues nunca se acercaba a tener a tu fisioterapeuta, a tener a tu médico ahí en el club, a tener a tu nutriólogo, a tener a tu psicólogo, que existe en los equipos actualmente, ¿no? Entonces, esa parte que ahorita estás comentando, o que estamos comentando, que tiene que ver con ¿hay disciplina, no hay disciplina? Pues la única manera que los clavados en México pudieron conseguir esos resultados fue acercarse mucho a la parte de la disciplina para perfeccionar la técnica como los chinos. Y estamos hablando de los chinos, que es una pinche disciplina militar, que lo que es la captación de sus talentos es a partir de los 5 o 6 años que separan a los niños para llevárselos a los entrenamientos ya de alto rendimiento, en donde supimos de cómo los entrenadores luego se subían en sus cuerpecitos para hacer todo un trabajo ahí, entre comillas, de flexibilidad y todo esto. O sea, neta, o sea, el mexicano ha probado que a base de disciplina puede ser de los mejores del mundo, obteniendo grandes resultados, independientemente que no me cae bien Ana Guevara como administradora, porque es una corrupta y es una ineficiente, pero como atleta fue simple y sencillamente muy buena. Alejandro Cárdenas en atletismo, hablo de deportes en donde no figuraba México. Entonces, la pregunta con lo que había comentado ahorita Chucho, es, ¿se puede flexibilizar la disciplina o simple y sencillamente eso no es disciplina? ¿Cuál es tu punto de vista, Javier? Ya para ir poco a poco cerrando. Muy bien. Mira, yo creo, yo soy más estructurado. O eres disciplinado o no eres, ¿no? O sea, no hay puntos medios. Como es como cuando eres responsable o no eres responsable, ¿no? La responsabilidad, ¿qué implica la responsabilidad? Pues hacer lo que tienes que hacer, es la definición más simple. Si no haces algo de lo que tienes que hacer, entonces no eres responsable. Y lo mismo aplica en la disciplina. Pero fíjate que hay un tema bien interesante. Yo me acuerdo que la selección de Holanda, el famoso fútbol total,
que en el 74, en el Mundial de Alemania 1974 fue la sensación, la manera de jugar de esa selección, que después también en Argentina, pues digo, las dos llegó a la final, pero no pudo ser campeona del mundo, pero tenían un tipo de disciplina flexibilizada o adaptada, ¿no? Como lo queramos llamar. Yo me acuerdo que a esa selección a los jugadores les gustaba mucho la fiesta y la cerveza, y las mujeres, ¿no? Entonces, algo que hizo Rinus Michels, que era el entrenador, fue hacer como un plancito de trabajo, un proyecto, donde en ciertos días de la semana, dentro del propio mundial, dejaba que los jugadores hicieran sus fiestas, ¿no? ¿Se das cuenta? Jugamos el jueves, ok, pues hoy es martes, vamos a echarnos unas cervezas, güey, vamos a cotorrear hasta las 3 de la mañana, 4, ¿sale? Mañana nos levantamos a mediodía, entrenamos como si hubiera sido a las 6 de la mañana, ok, les recorro el horario y cosas como esa, y pues la verdad es que el equipo jugaba por nota, no era, y además un derroche físico muy cañón, porque aparte, pues sí, ese era el lado bonito para los jugadores, pero también estaba el lado estricto, sí, güey, te doy todo eso, pero tú te aplicas aquí, los ejercicios son así, y la alimentación es así, y todo esto es así. Pero bueno, para mí eso no es disciplina, ¿no? Finalmente se adaptó o se flexibilizó, y los resultados finalmente, como dice Carlos, no fueron campeones del mundo. Es decir, no se logró el objetivo, ¿no? No sé qué hubiera sido de esas selecciones si hubieran sido un poquito más disciplinados, ¿no? Entonces yo creo en eso, Mauricio, o eres disciplinado o no eres disciplinado. Para llegar a cierto objetivo está trazado el camino, no te puedes hacer un lado. Tienes que dormir bien, tienes que alimentarte bien, tienes que dejar de tomar alcohol. Si consumes alguna droga, pues tendrás que dejarla. Si te gusta demasiado las mujeres, pues también tendrás que, bueno, hay teorías, ¿no? De que disminuye el rendimiento físico de un futbolista, ¿no? Si tienes relaciones antes de un partido y cosas así, hay quienes dicen que eso es mentira, pero finalmente tienes que establecer, de acuerdo a tu capacidad física, qué es lo que tienes que hacer para llegar a tu objetivo, y no hay otra que ser disciplinado y responsable. ¿Disciplinado en qué sentido? No es lo mismo para un jugador chaparrito como yo, con más robusto, que para un altote que le puede ganar a los defensas los brincos, y pues yo no les puedo ganar. ¿Qué tengo que hacer? Pues mejorar mi resorte, hacer pues sentadillas, hacer pesas, hacer cosas que van a hacer que mi resorte mejore. No voy a crecer, pero sí puedo saltar un poquito más. Si yo me aparto un poquito de esa ruta que se trazó para mí, o que alguien me trazó, que yo mismo me tracé para lograr mi objetivo, si no la cumplo cabalmente al 100%, entonces no soy una persona disciplinada, ¿no? ¿Quieres bajar de peso? Sale, tienes que comer tantas calorías, tienes que hacer ejercicio, y nada de que, no, bueno, sí estoy bajando, pero el sábado me avento unas tortas y unos tacos, porque entonces 2 de los días que habías trabajado bien, ya se echaron a perder. Entonces, en conclusión desde mi punto de vista es, o eres disciplinado o no eres disciplinado. Y una disciplina estricta haría falta en nuestra selección, independientemente de si eres jugador de barrio o eres de escuelita. Tienes, a ver, tu compromiso es, llegas a la selección y este es un compromiso y fírmale. Y a todos, a mí me vale gorro que seas Henry Martín, el Van Basten mexicano, o que seas Ochoa, el Courtois mexicano, tienes que firmarle y vas a cumplir, y si no, a la primera falta, te me vas, güey. Y además, lo vamos a hacer público, o sea, no es de que te vas y ya, porque sí es cierto que también hay códigos, pero eso de los códigos, lo que decías tú hace rato, ¿no? Cuando estás en el equipo y nada más vas de chillón, güey, y vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Si vas de rajón de que nos aventamos un churro antes del partido, o si no sé, ¿no? Cosas como esa. Entonces, eso mismo sucede. Habría que establecer la disciplina sin distinción de nada. Yo siempre he dicho que al jugador talentoso hay que tratarlo de manera especial. No, sí, güey, vente, te apapacho, ¿qué quieres comer, güey? A ti no te gusta el pollo asado, dime qué quieres. No te gusta el agua de garrafón, sale, te voy a traer de botella suiza, güey, tómate tu agüita. Pero eso es por tu bien, güey. No te voy a apapachar. No, sí, vete de borracho, güey, pero no le digas a nadie, tú eres el único que se puede ir de borracho. Eso ya es irresponsabilidad.
Entonces, hay que seguir las reglas, hay que trazar los objetivos, trazar la ruta, y el que se salga del caminito se bajó del camión. Tú ya no perteneces a este grupo y eso debería quedar bien establecido, pero lo que decía Carlos, eso no es, pues vamos a hacerlo un mes y medio antes del Mundial, ¿no? Es un proyecto donde voy a traer jugadores. Ahorita es muy buen momento, no para el del 26, sino para el del 30, crear un proyecto donde digas, a ver, güey, voy a crear una estructura de selecciones nacionales, porque debe ser desde las subs, no sé cuál es la menor, no sé si 13. es la 13. Desde ahí vamos a captar talento y desde ahí te vas a comprometer a ser un jugador profesional. Y claro, y en México sí se les da, la verdad es que ya cuando están en esos niveles, se les ayuda para que tengan una vida buena los deportistas. Entonces es eso, un proyecto a 8 años con una disciplina bien establecida, disciplina, no flexible, no adaptada, no nada de consentimientos. Te comprometes para lograr el objetivo y insisto, yo también soy un convencido de que en el fútbol mexicano hay mucho talento y se podría lograr cosas extraordinarias, no imaginándotelas, haciendo lo necesario para poder conseguirlas, ¿no? Que un caminito sería lo que decía también Carlos, directivos como Néstor de la Torre, el mismo Ricardo Peláez, ¿no? Que bueno, ahora hizo muy mal papel con Cruz Azul y con Chivas, pero se me hace un cuate de mucho carácter, que si lo dejaran trabajar, o hacer equipo, ¿no? El Néstor de la Torre, Ricardo Peláez, no sé, algún otro directivo que ustedes hayan o consideren que es de ese estilo, que son estrictos, que son cumplidos y que además no se dejan intimidar, formar un grupo de ese tipo de representantes de la selección y crearla a partir de ahora con miras al Mundial, no sé dónde vaya a ser en el 30, pero tirándole ahí y con el intermedio del 26, ¿no? Que a lo mejor ya da frutos, pero yo creo que se podría lograr con una disciplina. Ahora, ok, gracias Javier. Ahora, Carlos, pues estamos hablando con base en esto que explaya, que platica Javier, estamos viendo la situación, entonces, ¿qué hacemos? Porque si fuese así, esta posición radical, eso significa tener controles, y estos controles, incluso de una selección nacional en donde se piden las llaves dobles o triples, dependiendo de cómo estén alojados, si en cuartos individuales o dúplex, para que alguien de la selección pase a visitar los cuartos, ¿no? Esa es una forma de control para poder garantizar que en la noche pues no se hagan desmanes que no deberían de estar en esta parte de la disciplina, de la parte disciplinaria. Porque apelar a la adultez de las personas, pues lo que hemos visto es que no funciona, o sea, no hay manera, ¿no? No hay forma de que el adulto se comporte como adulto a través de la concientización, a través del diálogo, entonces llegar a esos extremos. Bueno, tú serías partidario de esta parte con el argumento que habías externado, porque, bueno, la situación de la flexibilidad me parece que también apoyas a Javier, que no debería de ser, por lo tanto, ¿tú apoyarías controles de esta naturaleza? En un proceso como el que ya está ahorita, sí. O sea, sí primero, de hacerles saber que son privilegiados, ¿no? O sea, primero apelar a esa parte de convencimiento, pero, o sea, primero meterles ese convencimiento, hacerlos sentir que son afortunados, que son grandes jugadores, todo eso por todo este proceso que llevan ahorita de que los han reventado en todos lados. Es para tratarles de cambiar la mentalidad y es, a ver, cabrones, va a haber un responsable de mi cuerpo técnico en cada piso supervisando que no vayan a hacer nada indebido. Nada más les pido que se apliquen un mes o un mes y medio o se las deja libre. El tiempo que ustedes quieran estar al máximo nivel competitivo, ese es el tiempo que vamos a estar aquí. Si ustedes quieren fracasar y que se burlen más de ustedes en no pasar en fase de grupos, bienvenido. Si quieren pasar al cuarto partido, bienvenido. Al quinto, ya, o sea, pero creo que eso sí no es negociable en este mundial.
O sea, creo que sí debe de haber eso. Y para el siguiente, y para lo que comentaba Javier, que estoy muy de acuerdo, en 2030 debe ser, si es que estás convencido de un proyecto, es primero, lo más fácil, perfil de jugador. O sea, perfil Luis Chávez, Eric Chávez, jugadores que son, y los ves con una mentalidad diferente. A lo mejor un Luis Chávez ya tiene 26, a lo mejor te da al de aquí de México, pero el propio, el que expulsaron de Monterrey, Kevin. No, el de Monterrey, el que le dio la patada al de Pachuca. Eric Aguirre. Eric Aguirre, Kevin Álvarez, Edson Álvarez, el propio Lainez, o sea, chavos que traen ya otra mentalidad, que no les conoces ningún papelón o una indisciplina, que se ven más estudiados, ese tipo de personajes, o los de Chivas, el Tiva Sepúlveda, que creo que todavía le falta más en lo intelectual, pero es un chavo que se ve disciplinado. Chiquete. El propio JJ Macías, con lo que sea, pero se ve que es disciplinado. El Chiquete, el Nene Beltrán, o sea, tienes una camada de jugadores que sí te puede dar, pero, o sea, que de realmente un directivo diga, a ver, quiero perfil social, deportivo, de todo, de cada jugador, y en base a eso vamos a armar una selección competitiva, no deportivamente, mentalmente, o sea, una selección que mentalmente nos pueda dar, porque lo físico sí lo puedes trabajar, o sea, las deficiencias a lo mejor de Emilio Lara, que no se perfila, pero ese chavo me va a generar un buen ambiente en el vestidor, ese chavo le cae bien a todos, pero hay que trabajarlo mentalmente para que no ocurra lo que ocurrió con Toluca, que no sea un burlón, hay que educarlo. O sea, ese tipo de cosas creo que sí puede, la disciplina eso te lo da. O sea, creo que los jugadores y una federación debe fijarse en eso, porque te evitas todos los problemas después. O sea, ya en cada ciclo ya sabes que tienes jugadores comprometidos, en cada competencia, Copa Oro, lo que sea, sabes que tienes jugadores 100% comprometidos y que no te van a desgastar tanto como directivo, como a tu entrenador y la prensa y tu país. Si eres comprometido, pues te van a querer. O sea, es así de simples. Lo de Chicharito todos lo amaban, hasta que hizo lo que hizo, pues es el resultado obvio. O sea, es ya que un porcentaje de afición apoyada de algunos comentaristas quieran que regrese, bueno, eso es diferente. Pero a los que nos gusta el fútbol, pues sí, no compartes ese hecho de que se sienta una diva, de que haga lo que quiera y que por su culpa corrieron a gente de oficina de la federación, ¿no? Y estás como en el kinder más. Ahora, habría que, esa es una discusión que habría que dar, porque los otros no, o sea, son empleados, una pistola, son adultos, son adultos, ¿no? O sea, no, pero si tú eres, hasta para eso hay que tener clase, ¿no? O sea, si tú eres el goleador y tú dijiste, bueno, pues yo me la como Vela, o sea, sí, yo me la como, yo lo hice. Sí, de esa perspectiva sí, pero los trabajadores de la federación no hicieron la chamba para lo que estaban, ¿no? Que era precisamente garantizar que eso no ocurriera. No, sí, pero digo, o sea, por lo que dicen que fue, o sea, obviamente, pues al no tener culpables, pues la pagaron la gente, los ejecutivos, pero yo sí creo que deben de apelar a un buen proceso para que pues nos den una alegría en los mundiales que vienen. Ok, Chucho, entonces tú vas más por la disciplina más flexibilizada. Mira, Mau, escuchando a Javier, 2 puntos, el de Javier y el de Carlos. Referente al de Javier, que bien explicó el proceso de la naranja mecánica, que no consumó el ser campeona del mundo. Yo creo que, y estoy seguro que en México 86, cuando Argentina gana el Mundial, por supuesto que Maradona por ahí tuvo algunos
episodios que seguramente los ocultaron muy bien o cuestiones de indisciplina, pero ahí sí se consumó. Entonces, yo considero que, pues, lo que habla Javier de la disciplina, o eres disciplinado o no eres, está bien, estoy de acuerdo con eso, pero si hay jugadores que son ambivalentes, son indisciplinados, pero tienen un talento que les alcanza para lograr la meta, ¿no? Entonces, de ahí que yo considero que sí, la disciplina flexible también tiene una parte importante para lograr cosas. No tienes que ser tan cuadrado, yo desde mi punto de vista. Bueno, yo lo único que considero es que si tu jugador clave te va a resolver, pues adelante, ¿no? O sea, lo cuido y tal vez hasta puedo caer en alcahuetearlo un poco con tal de conseguir el resultado. Y por último, para terminar, no a nivel mundial, pero a nivel de barrio, yo tengo una anécdota muy buena. Fue la vez que tú siendo mi entrenador, hablando de indisciplinas, yo llegué tarde a la unidad de Cuauhtémoc, que teníamos un partido importante de fútbol de sala, y cuando yo llegué a la unidad Cuauhtémoc, lo primero que veo es a los equipos desfilando ya hacia la cancha, ya para iniciar, y tú volteas y me ves, y nada más moviste la cabeza y regresaste a todo el equipo al vestidor. No sé si lo recuerdes. Yo llegué, me metí al vestidor y tú ahí frente al grupo dijiste, este es un partido difícil y Chucho viene siendo un jugador de cuadro base. Les consulto a todos si están de acuerdo en que él inicie o lo descansamos y pues adelante, ¿no? Todos opinaron que sí estaban de acuerdo en que yo jugara. El resultado pues favoreció, ganamos 2-1 o 2-0, no recuerdo bien. Hablando de la flexibilidad, tú confiaste a lo mejor en que yo era una pieza clave para ese partido o para jugar y resolver el resultado, ¿no? Dicen que halago en boca propia es vituperio. Bueno, obviamente sobra decir que afortunadamente tuve la suerte de meter un gol con el cual ganamos, y esa fue la postura flexible que tú utilizaste. Creo que de alguna manera, pues sí ayuda el ser flexibles, ¿no? Ok, ahorita voy a comentar eso, pero había levantado la mano Javier. Sí, no, lo que iba a decir era precisamente considerando esto que comentas, ¿no? De la indisciplina. Si yo tuviera un Diego Maradona en mi selección, te juro que lo dejaría ser indisciplinado. Genios como el de él, esa capacidad para jugar al fútbol, para liderar a un equipo. Hace rato comentaban, un indisciplinado sigo siendo un genio como Maradona y siendo un líder como lo era también Maradona, poniendo el ejemplo, no en los entrenamientos, no en la manera de comportarte, pero dentro de la cancha. Todos los que jugaron con él los escucho en el programa que les comento de los argentinos, y todos lo amaban a Maradona. O sea, no había uno, bueno, Pasarela, pero de ahí en fuera no había uno que no quisiera a Diego, y todos se expresan de él como diciendo, puta, güey. O sea, yo veía jugar a Maradona y jugaba el doble. Jorge Valdano, que es un cuate, a mí se me hace que de los jugadores, de exfutbolistas mejor preparados que conozco, y de que se expresa de mejor manera. Precisamente él comenta muchas anécdotas de Maradona y entiendes por qué, bueno, es mi interpretación, por qué le permitían cosas a Maradona, ¿no? O sea, era un cuate que no nada más jugaba él muy bien, sino que hacía que todo un equipo potenciara sus capacidades, teniéndolo él como ejemplo, ¿no? Esa es una. Y la otra, por ejemplo, qué bien que ese día le salió bien a Mauricio y qué padre. Pero, por ejemplo, si yo hubiera sido el responsable, no hubieras jugado, Cheche, porque no sé cuántos jugadores eran en tu equipo, Mauricio. ¿20? 19 no, llegaron a tiempo. 12. Ok. Jugaban, ¿qué? Si es de salón, eran 5. Ok. Entonces, seguramente 7, 8 llegaron antes que Cheche. Y uno de los que llegó antes que Cheche no jugó porque jugó Cheche. Y qué bueno que definió.
y a lo mejor no te lo dijo, esos jugador que se quedó en la banca, a lo mejor no te lo dijo, pero igual te hubiera podido decir, oye Mauricio, yo cumplí, y qué bueno que les preguntaste, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué hubiera sucedido si uno dice, no, güey, yo llegué antes y que no juegue Cheche? Pues todos se le hubieran ido encima, ¿no? Es como una... Ahorita, precisamente eso les quiero comentar. A ver, indudablemente que hay diferentes tipos de liderazgos, ¿no? Para mí, la disciplina no es negociable a partir de que lo consensas con el grupo. O sea, yo la manera como manejo siempre la toma de decisión respecto a la disciplina no es lo que yo digo, me reúno con los jugadores, les platico muy brevemente. Cuando yo llegué a la Selección Nacional de Fútbol de Salón, tenía el antecedente de varias participaciones a nivel internacional, que ocurría lo mismo que con la selección mayor, nada más que a nivel amateur, ¿no? No justifico, pero pues cuando eres a nivel amateur, pues vas y cuando vas a pensar que vas a regresar a un país como Paraguay o a Colombia, ¿no? Entonces tratan de aprovechar ese momento para vivir la experiencia completa, ¿no? Y pues obviamente los resultados deportivos nunca se dieron. Entonces, cuando yo llego a la selección nacional, yo ya venía del trabajo con el IMSS, con los equipos del IMSS, en esa tesitura, pero cuando llegamos, dijimos, a ver, aquí yo no voy a quitar a nadie, a ustedes les están pagando una beca por parte de la Comisión Nacional del Deporte, yo tengo aquí los expedientes, y su estado físico no es el correcto para un deportista que representa al país y con parámetros a nivel amateur, por lo tanto, las reglas de entrenamiento son estas, quien las cumpla, ahí no hay problema, ¿no? Entonces, es la primera parte. Ahora, vamos a plantearnos la manera como nos vamos a manejar en cuanto al reglamento interno para los entrenamientos. Puntualidad. Bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Hay o no hay minutos de tolerancia? Para ya estar dentro de lo que es ya vestidos y todos listos para iniciar el entrenamiento, ¿no? Entonces, ellos fueron... Todos ellos, de manera democrática, pusimos los puntos. Pues ahí está. Ya lo imprimimos, se lo dimos a cada quien. Y bajo esas normas, Javier, así se llevaron a cabo todo el proceso. Yo no tuve que correr a nadie, porque estaba estipulado cuántos entrenamientos faltabas y te quedabas fuera. Ya ni siquiera llegaban al siguiente entrenamiento, ya solitos ya se iban, y los daba de baja de su beca en la Comisión Nacional del Deporte, y se las daba a otros jugadores que no tenían beca, pero que ya venían en el proceso de sustitución de estos jugadores. Entonces, era la renovación de la selección. Entonces, ese liderazgo un poco más democrático te permite, a partir de que consensas, esto que pasó con Jesús. No me detuve a preguntarle si fue porque se le acabó la gasolina, si se le ponchó la llanta al metro, si había tráfico. Eso era intrascendente, porque finalmente la decisión era colectiva, porque tienes un juego importante, bueno, yo tomo la decisión a rajatabla, o a ver, ¿qué hacemos? Ustedes determinen, lo que ustedes digan, lo vamos a hacer, ¿no? En el sentido de compartir la responsabilidad, que es lo que yo les ponía como ejemplo de lo que había sucedido con Ronaldinho, en el sentido del manejo del grupo, ¿no? Estoy hablando del manejo del grupo. Y desde luego que, bueno, pues acá lo que tú comentas, ¿qué hubiera pasado si alguno de los compañeros hubiera dicho, ni madre, que se quede fuera? Pues sí, pero apelas a la madurez de la gente, no para que te digan que sí, pues apelas para que ellos también, el grupo, tengan la madurez para poder tomar la responsabilidad de decir, ni madres, o sea, yo soy tan bueno, tan no, como el otro, y entonces yo apelo a que se respete lo que aquí decidimos. Entonces, como dices, sí salió el resultado, pero creo que la maduración de los grupos va en función de este liderazgo. A mí me gusta más la parte democrática, más que la construcción del madrazo, pero una vez que ya se construye eso, ya no hay retorno, que es la parte que creo que vale la pena que en su momento los grupos, para que se vayan consolidando, los tienes que hacer a los involucrados. Puede ser un grupo de trabajo, ¿no? Tú has pertenecido o quizás has dirigido grupos de trabajo, y la manera es saber, aquí los responsables del proceso de trabajo somos todos, güey, ¿no? O sea, no es que
uno solo venga y haga las cosas y los otros estén en la pinche hueva, ¿no? Ni madre, o sea, es cómo nos repartimos el trabajo para que la eficiencia nos lleve a la consecución del objetivo y de la meta, ¿no? Con todos los inconvenientes de que algunos nos caemos mejor que otros, que no todos quieren trabajar al mismo ritmo y todo eso, pero vas conduciendo de esa manera. Y yo sí creo que en el caso, para ir ya cerrando, ya llevamos una hora y media, más de hora y media en este tema que es muy atractivo, que la indisciplina se construye, la conducta indisciplinada es muy específica. Puntualidad, asistencia, voluntad en los procesos de entrenamiento, que eso se ve en las cifras, ¿no? Pues ahí ahora hay manera de las mediciones, el comportamiento de no ingerir bebidas, el comportamiento de no distraerte en otras actividades cuando tienes que estar dedicado a tu descanso activo, ¿no? Ese tipo de cosas plasmadas es, a ver, ¿estamos de acuerdo? Pues ahora, ya. Ah, que no lo cumple, pues para afuera. Ya el propio, miren, muchas veces el propio grupo va y te habla y te dice, oye, pues dale una oportunidad. ¿Ustedes asumen esa responsabilidad? ¿No? Que sería el caso del Chicharito ahorita a la inversa, ¿no? Ah, ustedes asumen la responsabilidad, necesitamos un centro delantero, el máximo goleador. ¿Lo quieren tener aquí, cabrones? Pero es su responsabilidad, ¿eh? Él le va a quitar un espacio a alguien de ustedes. ¿Quieren eso? Y ya decide el grupo, ¿no? Pero entonces ya es copartícipe para que luego no vengan los malestares y los estados de ánimo que muchas veces ocurren, ¿no? Entonces es muy interesante esto, pero creo que la conclusión es, en sentido general, hablando, hay dos posiciones, la disciplina flexibilizada, ¿no? O la disciplina rajatabla. Creo que las dos pueden funcionar en medida de que los colectivos los vayas armando con una maduración individual y colectiva para la toma de decisión. Eso es lo que te va a dar la posibilidad de tener cualquiera de la instrumentación de esta parte, porque a partir de ahí entonces la toma de decisión va a ser más precisa, más certera. Entonces, pero lo que sí creo que debemos de exigirle nosotros a la selección nacional es que se comporten a la altura de la representación que tienen y que para ello es importante con lo histórico, que no queremos que a la postre o en el mismo campeonato del mundo nos enteremos de que no están siendo lo suficientemente profesionales y que eso afecte su rendimiento y por obvio su resultado, ¿no? De acuerdo. Entonces, no sé si quieran agregar algo más, si no, pues ya para despedirnos. No. Solamente cerrar. Perdón, yo nada más cerrar lo referente a que alguien del cuerpo técnico se haga cargo de los jugadores para que no se salgan de las concentraciones. Eso sí se me hace como fatal. Me estoy contradiciendo, porque estoy hablando de flexibilidades, pero ya estás fungiendo como niñera en una persona que se supone dentro de su integridad como profesional debería de hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Y no poner a alguien a vigilarlo, porque pues, ya estamos en una edad y con unos objetivos y una mentalidad de buscar logros y no que me estén cuidando, ¿no? Ya la época de la primaria o secundaria donde la máxima autoridad era el maestro y todo ya quedó atrás. En eso sí estoy en contra. No se me hace muy saludable que les tengan que poner una niñera a seguirles los pasos, ¿no? Pero fíjate, Chucho, cómo estamos de acuerdo con la madurez de las personas, pero el Chicharito y quienes organizaron esa fiesta utilizaron a los que los iban a cuidar, que era la gente de la federación, para que hicieran eso. O sea, es que esa es la parte, ¿no? O sea, pese a tener a las niñeras, de todas maneras, tuvieron el proceso de hacerlos parte de su complot para sí mismos, o sea, entonces, ahí yo creo que estriba el asunto. De hecho, si se acuerdan, uno de los jugadores que no se le ha hecho tanta repercusión mediática, Carlos Salcedo, por tener confrontación con el cuerpo técnico del Tata,
por eso está afuera. Así es. O sea, y nadie está pidiendo que regrese Carlos Salcedo, ¿no? Así O es. sea, muchos queríamos, no, ya que no esté ese güey, realmente se le van las cabras, se le van las cabras. Pero la realidad es que, ¿cómo puedes tú en ese momento, ¿no? Confrontarte de esa manera con el cuerpo técnico que quizás le estaba exigiendo, ¿no? Así es. Y se quejaban de que el segundo de a bordo del Tata tiene una forma un poco hostil de manejarse. Bueno, pues es un estilo, ¿no? Pues es que tenemos divas, o sea, es que todos los jugadores mexicanos se quejan de eso. O sea, es que casi quieren que les hablen como si fueran sus mamitas, con besitos, con caricias. O sea, es que creo que esa es la mentalidad que desde amateur, o sea, desde que vamos creciendo es esa mentalidad de que, ay, es que mi entrenador ya me regañó bien feo, ay, voy a llorar, ay, ya me voy, ay, es que ya no voy a jugar porque ya me regañó. O sea, ese tipo de cosas creo que esa inmadurez la llevan hasta adultos. O sea, comentaba ahorita Jesús que no concuerda en eso de que los vigilen, pero es que tú tienes que tratar a un adulto como niño porque se está comportando como niño. O sea, no ha cambiado la historia. O sea, en todas las concentraciones los mismos jugadores han estado en varios procesos durante 12 años y han cometido las mismas indisciplinas en todos los procesos. Entonces, es un niño que no va a cambiar y que le tienes que poner a su mamá ahí afuera para que rinda lo que tiene que rendir, porque al final de cuentas te lleva entre las patas a ti como entrenador, como directivo, y a los jugadores que sí están comprometidos y que ellos ven por su familia. A ver, es una oportunidad para irme a Europa y darles un mejor bienestar a mi familia. Y este cabrón, aunque ya es el máximo goleador de la historia de México, quiere hacer sus despapalles, pues ponle a alguien que lo controle. O sea, ese tipo de cosas creo que es necesario. O sea, en este tipo de jugadores es necesario, y con la selección hasta que no entiendan o no esté ese cambio de mentalidad de ver jugadores 100% comprometidos con lo que van. O sea, no van 6 meses, van un mes. Ahora se desviven por ir. En todo el proceso están chingue, quieren ser seleccionados. Son seleccionados y les dan a la fiesta que rendir en algo que ellos quieren estar. O sea, es algo increíble, ¿no? Perdón que te interrumpa, Carlos, y con esto termino. Qué triste es entonces pensar en que el objetivo no es ir a participar y a competir por tu nación, sino que vas a un momento de fuga donde todos quieren estar en un momento de euforia, de fiesta, y lo están anteponiendo ante lo deportivo, ¿no? Eso suena más lapidario, ¿eh? Pero fíjate que eso aplica, como comenta Carlos, porque estos jugadores, digamos, que chango viejo no aprende maromas nuevas. Estos güeyes ya, pues así son, y hay que ponerles una niñera para que se porten bien. Por eso hablamos de los procesos. Hace rato comentábamos, si tú empiezas a trabajar con niños de los 11, 12, 13 años, con cierta manera de comportamiento, con cierta manera de compromiso, no vas a tener necesidad de hacer esto que comentamos. Y también nos olvidaremos del concepto de disciplina flexibilizada o disciplina rajatabla. Disciplina, eso es lo único que se les pediría. Que es el momento, claro, como tú comentabas hace rato, es el momento de hacerlo, porque esos viejos que traen esos changos viejos que no aprenden maroma nueva, ya es su último mundial. O sea, estás en la generación en que el siguiente, en 4 años, el maduro va a ser Edson Álvarez, va a ser el propio Luis Chávez. O sea, gente que ya está en otra mentalidad, el propio Alexis Vega, que aunque él es de barrio, creo que si se rodea de gente comprometida, puede sacar algo bien de él. Claro. Veremos si tanto Tamarindo lo entamban. Ajá, exacto. Pero, o sea, es un proceso. Oye, ya llevan sus latitas de tequila, sí, disfrazadas de clorudo de tilo. Así es. Pero bueno, ok, no, pues muy interesante, la verdad es que estaba muy interesante la conversación. Creo que le dimos un repaso a toda esta parte que nos lleva incluso a esta reflexión acerca de lo que somos como país, ¿no?
en esa Así parte es. cultural, esta parte que lamentablemente luego no nos queremos reconocer, y que independientemente que tengamos a los hombres más ricos del mundo, o algunos de los hombres más ricos del mundo, pues sí hay un abismo de diferencia entre lo que significa la cultura laboral permanente de todos nosotros para tener un país completamente distinto, acorde a lo que realmente tenemos de potencial, de creatividad y de fuerza de trabajo, ¿no? Precisamente porque pues, el asunto es que muchas veces nos falta esa parte de disciplina, de responsabilidad, que son fundamentales para construir algo diferente en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Pero bueno, abrazos, no balazos. ¿Algo más que quieran comentar? Nada, ya de mi parte, pues estuvo bien interesante y a lo mejor después ya una plática de café para seguir con este tema de la disciplina, porque es un tema bien delicado. Ve, entre nosotros tenemos muy diferentes maneras de conceptualizarla y estaría interesante otra platiquita de esta, ¿no? Pues sí, pues terminando el mundial, pues retomamos el tema para ver qué tal se comportó y qué tanta relación hay de acuerdo a lo que se sepa, ¿no? Que lastimosamente pero no lo vamos a ver de manera inmediata porque pues obviamente pues luego esto se va destapando posteriormente, ¿no? Pero si se conoce algo, pues luego lo ponemos. Insisto, yo creo que la gran posibilidad es de que pues ahora como vamos a estar con deportistas muy limitados por el propio país, ojalá estén metidos y se dediquen a lo suyo, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Carlos. Gracias, buenas noches, hasta luego. Chucho. Un saludo a todos, pásenla bien, gracias por este gran programa que logramos hacer. Así es, esperemos que, pues, la gente se atreva a verlo completo, o si no, cuando hemos seccionado, pero si llegaron hasta acá es que se engancharon con el mismo, ¿no? Así que muchísimas gracias, manita arriba a toda la gente que les guste el video, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente programa de Qatar 2022 en el episodio, ya para el episodio, sería el episodio 8 o 9, Carlos. El 8. El episodio 8, así que nos vemos en el próximo episodio 8. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Luego.